Guárdenme un segundito. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, Perfecto. Bueno, nos encontramos acá con la definición de microbiología. Seguramente ya vieron con la profe. Es una de las ramas que integran la biología, o sea, parte de la biología, y se enfoca en el estudio de los microorganismos. Abreviamos microorganismos con MO. No sé si se los dio la profe, pero muchas bibliografías van a encontrar esta abreviación, ¿sí? Se dedica a la clasificación, la descripción, distribución, lo analiza desde todos los puntos, ¿sí? En el caso de los microorganismos que son patógenos, hay algunos que son saprófitos, ya lo vamos a ver, y otros que son patógenos. Los patógenos son los que causan las enfermedades. Los saprófitos son los que están en nuestro cuerpo, habitan nuestro organismo, ¿sí? Pero son beneficiosos para la salud, y ya lo vamos a ver. En el caso, bueno, como decía, los microorganismos patógenos, la microbiología estudia además la forma que tienen de infectarnos, digamos, y cómo combatirnos también, ¿sí? A través de su mecanismo de eliminación. O sea, estudiaría todo lo que son los antibióticos y demás. Podemos decir también que es la ciencia que estudia los microorganismos, que son seres vivos que no se pueden ver a simple vista. Sabemos que para poder verlo necesitamos la resolución altísima de un microscopio óptico o electrónico, ¿sí? Cualquiera de estos dos, no sé si lo vieron con la profe, pero bueno, necesitamos el microscopio, a simple vista no los vemos. Investiga, bueno, la diversidad microbiana y su evolución. Estudia la función del MO, que significa microorganismo, en el mundo, así como la relación con el cuerpo humano, animales y vegetales. ¿Qué es un microorganismo? Vamos a ir rápido porque tienen que buscar a los chicos, ¿eh? En media hora lo liquidamos. Son células capaces de existir de forma libre o independiente. Dice, son seres vivos diminutos que únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. Bueno, lo había puesto, creí que no. En este extenso grupo podemos incluir virus, bacterias, hongos. Dentro de los hongos van a haber muchas clasificaciones. Van a haber muchos diferentes documentos si empiezan a buscar y van a ver que algunos les separan las levaduras, los hongos. Bueno, todo lo que es hongo estaría las levaduras, los moho y los hongos propiamente dicho, clasificado como hongos. O sea, nosotros vamos a verlo dentro de 4 clasificaciones: virus, bacterias, hongos y parásitos. Que acá parásito está mal escrito, va con S, pero bueno, error de tipeo. Más adelante está bien escrito, después lo cambio. Que pululan por el planeta Tierra. ¿Qué significa pululan? Y andan paseando los tipos. Es como que andan sueltos por ahí, sí, se proliferan rápido. Eso significa la palabra pulular. Algunos microorganismos pueden ser responsables del deterioro de algunos alimentos. Bueno, cuando se pudre la comida y demás, sabemos que ahí hay microorganismos, ¿no? Incluso ocasionando graves enfermedades a aquellos que consumen estos alimentos. Y por otro lado, hay microorganismos que resultan ampliamente beneficiosos y que son utilizados en la elaboración de algunos alimentos. Ejemplo, no sé, el queso Roquefort se me viene a la cabeza. Sabemos que es de fermentaciones, y ahí puse abajo otros ejemplos en la fabricación de productos que fermentan, como el queso, el yogur y la cerveza. O sea, tienen sus pros y sus contras. Y son se quedó como en concepto de microorganismo. No siguió bajando. Ay, perdón. Yo porque lo estoy leyendo de la computadora, que es más grande, chicos, ya estoy grande, soy una mujer adulta y yo estoy con el celu, por eso lo iba siguiendo. Ahí lo subí. Bueno, como les decía, que se encuentran libres o independientes, ¿sí? Que no se ven, se pueden ver solo con el microscopio. Ahí fíjense que les puse que los vamos a definir dentro de 4 grupos, ¿sí? Los virus, las bacterias, los hongos y parásitos. Ahí está el parásito mal escrito. Bueno, como les dije, que pueden ser responsables del deterioro de algunos alimentos y enfermarnos si consumimos esos alimentos, o bien puede ser beneficioso para algunas cosas, por ejemplo la fermentación, ¿sí? Donde se elabora, bueno, el queso, el yogur, la cerveza, todo eso se elabora por medio de fermentación de estos microorganismos, de algunos. A la hora de abordar los agentes microbianos que generan patologías infecciosas, tengamos en cuenta que nosotros acá nos interesa ver qué enfermedades nos generan, ¿no? Se identifican 4 ramas dentro de la microbiología. Son las ramas que estudian a cada uno de ellos. Fíjense, en la parasitología va a estudiar a los parásitos.
se enfoca en el estudio de parasitismos e incluyen los parásitos eucariontes como los helmintos, ahora los vamos a ver, los protozoos y los antrópodos. Esta rama también aborda las enfermedades o parasitosis que afectan a plantas, seres humanos y animales. Parasitología, ¿bien? Después tenemos la bacteriología, que obviamente que estudia las bacterias. Se dedica a estudiar las bacterias y las enfermedades que ellas generan. La micología va a estudiar los hongos, ¿sí? Micosis viene de hongos. Y la virología, que estudia los virus, los clasifica y analiza su evolución. Ahí están los 4. Parasitología, bacteriología, micología y virología, que es lo que les dije recién. Perdón, pero avísenme cuando me voy de enfoque de la página esta, porque yo voy con la compu, más rápido. Bueno. Ahora, los agentes patógenos para el hombre. Los agentes infecciosos, como dijimos, son virus, bacterias, parásitos, hongos y priones. Hay un grupito que son priones, que yo les puse ahí la clasificación, que son agentes infecciosos, pero no patógenos, sino que son proteínas, como que proteínas que salen mal, ¿sí? Están mal plegadas, y que pueden contagiar su configuración a otras proteínas. O sea, se pliega mal y contagian y el resto se sigue plegando mal, ¿sí? Estas priones producen alteraciones neurológicas. Los vamos a dejar de lado. Sepan que existen los priones, pero no vamos a enfocar en los otros 4. El prion es el que afecta a lo que es neurológico, ¿sí? Y si bien no genera una infección, o sea, si bien es un agente infeccioso, no es patógeno. ¿Bien? Con eso que está entre paréntesis, quédense con lo que es priones. Después dice, el agente patógeno o infeccioso puede ser uni o multicelular. Unicelular o multicelular. La célula, como sabemos, es la unidad estructural básica, es la menor unidad de vida, que lo habrán visto, que forma los organismos. Y de su organización va a depender la complejidad del agente. Tenemos entonces los virus, que son los microorganismos más pequeños que existen, ya que son intracelulares obligados. O sea, viven dentro de una célula, ¿sí? Y son capaces de provocar enfermedades al ser humano que van desde alteraciones leves hasta incluso provocar la muerte. Fíjense que el COVID fue un virus, no fue una bacteria, y mató un montón de gente. Es una partícula infecciosa que se produce al apoderarse de una célula hospedera. ¿Qué significa? Se mete dentro de la célula y utiliza toda la maquinaria de la célula, ¿sí? Sus organelas, todo lo que tiene la célula lo utiliza como propio para replicar a ese mismo virus, digamos, que se metió adentro de la célula. Acá está explicado, es una partícula infecciosa que reproduce al apoderarse de una célula hospedera y utilizar su maquinaria para crear más virus, ¿sí? Y la reprograma para convertirlas en fábricas productoras de virus. O sea, que hace de la célula lo que quiere y después esa célula va a replicar células víricas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Está compuesto de un genoma de ADN o ARN en el interior de una cubierta de proteínas llamada cápside. Algunos virus tienen una envoltura de membrana externa, son muy diversos y tienen diferentes formas y estructuras, los virus, ¿sí? No les puse dibujitos ni nada, pero sí lo tienen con la Profeal, porque lo vi. Tienen diferentes tipos de genomas e infectan a diferentes hospederos. Las bacterias, sin embargo, tienen una composición más compleja. Son más grandes, recuerden que los virus son los más chiquititos, y son organismos unicelulares. A diferencia del virus, que creo que lo puse acá, que puede ser uni o plur. Estructuralmente incluye cápsula, pared celular, membrana citoplasmática, material nuclear. Fíjense, el virus no tiene toda esa maquinaria, por eso necesita meterse adentro de una célula y utilizar la maquinaria ajena. La bacteria, sin embargo, sí tiene su propia maquinaria, ¿sí? No necesita de nadie para vivir. La cápsula confiere cierta protección, la membrana realiza parte de los procesos respiratorios, energéticos y nutritivos, es como una célula prácticamente nuestra. Pero bueno, a diferencia de la célula eucarionte, las nuestras, que no tienen pared, esta tiene una cápsula que le da cierta protección, es como más rígida, veámoslos así.
pero tiene, bueno, flagelos, vuelvo a repetir, no les puse nada para rellenar dibujitos, hay solo 2, pero véanlo en el material de la profe, yo no les voy a dar un dibujito para que me llenen las palabras, pero si quieren saber, o mejor dicho ya lo vieron, de la forma que tienen las bacterias. Hay un montón de formas igual de bacterias, eso sí lo señalé más abajo. El ácido desoxirribonucleico en anillo constituye el genoma bacteriano. Bueno, dice que tiene ribosomas también que realizan la síntesis proteica. Tiene un montón de organelas, a diferencia del virus. Los flagelos son estructuras que facilitan que se muevan. Si vieron el dibujito, tiene como pelitos que le dan movimiento. Baje la pantalla, profe. Perdón, esa. Gracias por avisarme. No me digo. Acá estamos. Según su forma se pueden distinguir diferentes tipos de bacterias. Tenemos los cocos, los bacilos, los vibrios o briones, es lo mismo, y los espirilos y espiroquetas. Todo eso, hay un dibujito de la profe que les puso todos los dibujitos de estos diferentes tipos de bacterias. En función de la tinción, también lo vi, que les dio el experimento de las Gram, la tinción de Gram, que bueno, se sacaron las 2 familias, Gram positivos, Gram negativos. No les voy a tomar el experimento, yo me vuelvo a repetir, me baso en lo que les doy nada más. En función de la tinción, entonces, de Gram, podemos clasificarlas en Gram positivas y Gram negativas. ¿Es importante esto? Es re importante. ¿Por qué? Porque los antibióticos, si alguno lee alguna vez un prospecto, mismo googlean, van a ver que algunos dicen efectivos contra Gram positivos. Entonces vos sabés que si estás infectado, no sé, con una bacteria que es Gram negativa, este antibiótico no me va a funcionar. Es importante la tinción de Gram, o sea, esa clasificación es importante. Las 2, en realidad también, los diferentes tipos de bacterias, de eso depende el antibiótico que se usa para tratarla. Las bacterias también se clasifican en 2 grupos según si necesitan oxígeno o no, que la profe también se lo dio. Las que necesitan oxígeno son las aerobias y las que no necesitan son anaerobias. Y hay algunas que tienen la capacidad de vivir con o sin oxígeno, ¿sí? Por eso es que siempre arrancamos, creo, una de las primeras clases diciendo de lo que es del mal uso del antibiótico, la capacidad que tienen estas bacterias para adaptarse tan rápido. Bueno, las bacterias viven en el suelo, en el agua de mar, en las profundidades de la corteza terrestre, y se ha podido comprobar que ciertas bacterias pueden vivir en desechos radiactivos. ¿Quién pudiera vivir? O sea, miren la capacidad que tienen. Muchas bacterias viven en el cuerpo de personas y animales, en la piel, en las vías respiratorias, en la boca, en el tracto digestivo, reproductivo y urinario, sin causar daño. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hablamos en la clase pasada. Nosotros tenemos bacterias y hongos también, ya lo vamos a ver, propios del organismo, ¿sí? Que viven en equilibrio en nuestro organismo. Ante alguna eventualidad, este equilibrio se puede perder, y eso que es saprófito, o sea, beneficioso para mí, se puede volver patógeno, ¿sí? Acá dice, en el suelo, ahí está. Estas bacterias se denominan, estas que viven en la boca, en el tracto digestivo, todo lo que dije arriba, se denominan flora saprófita, ¿sí? Hay al menos tantas bacterias en nuestra flora residente, ¿qué quiere decir flora residente? La flora de nuestro organismo, como células en el cuerpo. O sea, fíjense en qué cantidad las tenemos, ¿sí? Pero son beneficiosas. Vuelvo a repetir, si están en equilibrio, de unas va a depender que puedan proliferar o no otras que quizás son más patógenas. Hay al menos tantas, bueno, esto ya lo dije. Gran parte de la flora saprófita es realmente útil para las personas, por ejemplo, ayudando a digerir los alimentos o al impedir el crecimiento de otras bacterias peligrosas. ¿Se entiende? O sea, tenemos bacterias en nuestro organismo, propias del organismo, se las llama flora saprófita, ¿sí? Las necesitamos para vivir en un equilibrio, no nos hacen nada. Dice, solo unos pocos tipos de bacteria. Que lo subo. Solo unos pocos tipos de bacterias causan enfermedades y son las conocidas como patógenas. Estas son las que nos perjudican, ¿sí? Nos enferman.
A veces, bajo ciertas condiciones, la flora bacteriana residente, o sea, la normal, la de mi cuerpo, puede actuar como patógena y causar enfermedades. Es lo que les digo, se pierde ese equilibrio, ¿sí? Y pueden actuar como patógenas. Las bacterias causan enfermedades mediante la producción de toxinas, que es una sustancia que ellas liberan. O pueden producirla también, las enfermedades, invadiendo tejidos. O sea, hay una proliferación de estas bacterias por un desequilibrio y también pueden generar enfermedades. ¿De qué forma entonces? Con las toxinas que liberan o con invadiendo tejidos. O ambas cosas, dice. Puede pasar en algunos casos las dos situaciones. Algunas bacterias pueden desencadenar una inflamación que puede afectar el corazón, los pulmones, el sistema nervioso, los riñones o el tubo digestivo. Dice, algunas bacterias como el Helicobacter pylori, quizás lo escucharon, quizás no, aumentan los riesgos de contraer cáncer de estómago. Esta bacteria suele estar en agua, en alimentos, ¿sí? A veces la ingerimos y bueno, puede desencadenar como lo peor, el cáncer de estómago, ¿sí? Antes de eso tenemos un montón de síntomas y demás, pero bueno, fíjense qué tan dañina es que puede generar eso. Ciertas bacterias tienen el potencial de ser usadas como armas biológicas. Entre estas se encuentran las que causan el carbunco. Y acá les di, que esto le hago una aclaración, simplemente lo que es el carbunco o el anthrax, que lo produce una bacteria que es la Bacillus anthracis. Esto lo vamos a ver, las enfermedades que yo nombro en este Word que les voy a pasar, las vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Que son algunas puntuales que está bueno que lo sepamos, ¿sí? De dónde provienen, qué cura tienen, si es que la tienen. Pero bueno, acá les nombro el anthrax o carbunco. Es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria gram positiva y faciliforme, conocida como el Bacillus anthracis. Puede encontrarse naturalmente en la tierra y afecta comúnmente a mascotas y animales salvajes de todo el mundo. Aunque no es lo habitual, en las personas también pueden contraer el anthrax, ¿sí? Si están en contacto con estos animales o productos infectados. Ingresan al organismo y dice, cuando las esporas del anthrax ingresan al organismo, pueden activarse. Cuando se vuelven activas, se multiplican, se distribuyen por el organismo, producen las toxinas que hablamos recién y causan enfermedades graves. Esto puede ocurrir cuando una persona respira las esporas, bebe agua o ingiere alimentos que están contaminados con estas esporas de anthrax, ¿sí? Esto sépanlo, sí lo voy a tomar, pero estas enfermedades las vamos a ver la clase que viene, que no va a ser el 17 porque hay recuperatorio, sino la otra que es el 24. Después teníamos como un tercer tipo de microorganismo, los hongos. Ahí, tiki. Los hongos son otros agentes patógenos de importancia médica, ¿sí? Hongos, moho, que también lo pueden encontrar así, son organismos microscópicos, todos son microscópicos, aunque algunos hongos dicen, no, hay hongos que aparecen en las plantas, que también son hongos, que algunos son perjudiciales para la salud, lógicamente, por más que estén en los que son macroscópicos, pero bueno, acá estamos hablando de los microscópicos, ¿sí? Que viven en la materia animal o vegetal y su organización es eucarionte, incluyendo la presencia de un núcleo con nucleolo, membrana nuclear y cromosomas lineales. El citoplasma contiene un citoesqueleto con microfilamentos de actina y microtúbulos que contienen tubulina. A ver, no les voy a preguntar lo de los hongos, cómo, qué organela tiene un hongo, qué organela tiene una bacteria, no les voy a preguntar eso, porque creo que ya lo rindieron con Ale, si no me equivoco, de estructura, han hablado algo. Pero bueno, sepan que tienen toda esta maquinaria adentro, ¿sí? No son como los virus. Las células micóticas tienen una pared celular rígida externa a la membrana citoplasmática. Vendría a ser como la célula vegetal, ¿vieron? Que tienen una pared celular, que no la tenemos nosotros, cuya constitución química difiere de la observada en plantas y bacterias. Bueno, ayudan en la descomposición de la materia muerta y a reciclar los nutrientes en el medio ambiente. Esto mucho no me interesa, pero sí las enfermedades causadas por hongos se llaman micosis.
varían mucho en sus manifestaciones clínicas, digamos, pero tienden a ser subagudas a crónicas, con características indolentes, como que no duelen, más que pican, de otra cosa, con recaídas, o sea, que el que tiene, por ejemplo, pie de atleta, hace el tratamiento, se lo cura, pero al tiempo vuelve. Son difíciles de erradicar muchas veces en algunas partes. La enfermedad aguda, como la producida por muchos virus y bacterias, es poco común con las infecciones micóticas. Como ejemplo les puse la candidiasis vaginal. ¿Y por qué tomé este tema? Porque algunas mujeres van a sentir que es incómodo. La candidiasis vaginal es una de las infecciones de origen fúngico por excelencia. Por eso que hay tanta propaganda en la tele, ¿sí? Los hongos del género Cándida son colonizadores comensales del cuerpo humano y se encuentran en forma natural en la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y la vagina. O sea, lo tenemos todos, ¿sí? En equilibrio no pasa nada. Ante un equilibrio vienen los problemas de la candidiasis y hay que medicar, obviamente. En situaciones de normalidad, me fui, ¿no? Acá estoy. En situaciones normales, me perdí, en situaciones normales el sistema inmunitario se encarga de mantener esta flora en equilibrio, ¿sí? Pero existe la posibilidad de que haya una desregulación y el equilibrio se rompa. Y ahí viene el problema de la candidiasis. Fíjense, en el 30% de la candidiasis vaginal ocurre en mujeres que están recibiendo tratamientos antibióticos. Creo que lo dije en una clase anterior, que el antibiótico hace muchas veces esto. O sea, la gente toma antibiótico, toma. Bueno, una de las cosas que hace es esto. Le puede generar una candidiasis. ¿Por qué? Porque ataca la flora propia del organismo, produce ese desequilibrio, ¿sí? Y proliferan otros microorganismos que también los tenemos, pero bueno, al proliferar, perder el equilibrio, es como que uno se comen con otro y se va manteniendo ese equilibrio. Ante el uso de antibióticos, una de las causas, se pierde el equilibrio y puede producir la candidiasis vaginal. Estos medicamentos pueden acabar, dice, con las bacterias buenas, las llama buenas, ¿por qué? Porque están en equilibrio, del entorno vaginal, dejando así más espacio para que el cándida prolifere. La dieta deficiente, el estrés y el embarazo también son desencadenantes de la cándida, ¿sí? Y el cuarto grupo que vimos arriba de microorganismos son los parásitos, que son organismos que viven sobre un organismo huésped, ¿sí? O en su interior, y se alimenta a expensas de este organismo. O sea, el parásito, el chupasangre, así, tipo así, imagínenlo, se alimenta del organismo, ¿sí? Hay tres clases importantes de parásitos: los protozoo, los helmintos y los ectoparásitos. Acá son 11:15, tienen las definiciones protozoo, los helmintos y los ectoparásitos, ¿sí? Ahí las vamos a pasar porque no voy a llegar con el tiempo, pero sepan nombrármelo, ¿bien? No le voy a preguntar dónde vive uno u otro, pero sepan nombrármelo. Igual lo vieron con la profe, yo comparé mi apunte con el de la profe. Ahora, ¿en qué se diferencian los virus de las bacterias? No sé si lo vieron con la profesora, pero me dije, bueno, lo ponemos, está bueno que lo sepa. Ambos nos pueden enfermar, ¿sí? Tanto las bacterias como los virus. Pero estos son diferentes a nivel biológico. Las bacterias son chiquitas y de una sola célula, pero son organismos vivos que no dependen de otra célula para poder reproducirse, ¿sí? Y para llevar a cabo actividades biológicas propias de ella. Debido a estas diferencias, las infecciones bacterianas y virales se tratan de forma diferente. Por ejemplo, los antibióticos solamente son beneficiosos contra las bacterias y no contra los virus. Muchas veces tenemos al niño enfermo, tiene tos, ya tiene angina, le damos, no, capaz que es un cuadro viral que en 5 días, 2 días de fiebre, 3 días más, y se le pasó sin necesidad de antibiótico, pero mamá le da antibiótico. ¿Por qué? Porque la otra vuelta le dijeron que había que dar antibiótico. Eso es lo que pasa muchas veces. Por eso, cuando uno se enferma, lo recomendable es, por lo menos por 3-4 días, que es lo que dura, el ciclo del virus dura 5 o 6 días, más o menos, es lo que uno espera, la mejoría. En el 4.º día ya se espera la mejoría. Vieron que a los chicos dicen 3 días de fiebre, no, tráelo de vuelta porque quizás sí hice algo bacteriano.
pero si no es como que es recomendable esperar y atender el síntoma, digamos. Estoy hablando en cuadros respiratorios, ¿no? Obviamente. Acá no puse, pero bueno, sí puse que las bacterias no necesitan de otra célula. Recuerden que la diferencia sería que el virus sí necesita hospedar otra célula, o sea, meterse en otra célula y usar su maquinaria. La bacteria no, tiene todo lo que necesita para reproducirse sola. Las bacterias son mucho más grandes que los virus, vuelvo a repetir, el virus es el más chiquitito. Si pregunto, recuerden que el virus es el más chiquitito. El diámetro de un virus típico es de 20 a 300 nanómetros, se abrevia NM. Lo van a ver en física si es que no lo vieron. Esto es considerablemente más pequeño que una típica bacteria de Escherichia coli, E. coli, la pueden decir igual, que tiene un diámetro de aproximadamente 1000 nanómetros. O sea, fíjense, 20 mide de 20 a 300. Póngale, el virus más chiquitito mide en 20 y la bacteria mide aproximadamente 1000. Fíjense en la cantidad de veces más grande que es. Luego les hice un apartado, hablamos de enfermedades infecciosas. Esto sí lo vieron con Ale, han hablado de cómo se propaga, cómo se comienza una enfermedad, ¿sí? De una triada ecológica o triada bacteriológica, ahora lo vamos a ver porque se nombra de diferentes formas. Los microorganismos, entre los que se encuentran las bacterias, los virus y los que hemos nombrado, bueno, son microscópicos, ya lo sabemos, lo volvemos a recordar, listo. Se encuentra presente en todas partes, sin embargo, a pesar de su inmensa abundancia, entre las miles de especies de microorganismos existentes, solo unas pocas invaden y se multiplican provocando enfermedades en el ser humano. Dice, muchos de ellos viven en la piel, en la boca, en las vías respiratorias, en el intestino y los genitales, sin causar enfermedades. O sea, repito un poquito lo que dije arriba. ¿Por qué no causan enfermedades? Porque son saprófitos, ¿sí? Son propios del organismo, que en equilibrio no generan ninguna enfermedad. El que un microorganismo permanezca como un compañero inofensivo o invade y cause una enfermedad en el huésped depende de la naturaleza del microorganismo y del estado de defensas naturales del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la flora, ante un inmunodeprimido o una baja de defensas y demás, ¿sí? Puede aprovechar de eso y transformarse en algo que era inofensivo y beneficioso en algo patógeno. Las infecciones pueden afectar solo una parte del cuerpo, que es una infección local, o pueden ser una infección sistémica. Sistémica es sistema, agarre todo el cuerpo, o sea que es una infección como generalizada, ¿sí? Acá pusimos, bueno, la local puede ser una infección de la vejiga y una infección sistémica, que son graves y pueden tener efectos mortales, ¿sí? La sepsis generalizada sí te puede llevar a la muerte. Por eso es importante tratar las infecciones. Los síntomas de la infección pueden incluir fiebre, pulso acelerado, respiración acelerada, ansiedad y confusión. La mayor parte de los efectos desaparecen cuando la infección se trata de manera eficaz, ¿sí? Con un antibiótico. Recordemos, en realidad antibiótico si es una bacteria, un antimicótico si es un hongo, ¿sí? Al virus nada, se lo observa, se lo va analizando. Hay vacunas contra los virus, que ya lo vimos. Las personas sanas, para arriba, conviven en armonía con la mayor parte de los microorganismos que se establecen sobre determinadas partes no estériles del cuerpo o en su interior, ¿sí? Las colonizan, como la piel, la nariz, la boca, lo volví a poner. Las células de la flora saprófita superan en número a nuestras células en proporción del 1 al 10. ¿Esto lo volví a poner, chicos? Bueno, no importa. La flora saprófita comprende diferentes tipos de microorganismos, según el lugar donde se encuentren. Lo normal es que algunas zonas del cuerpo humano estén colonizadas por cientos de diferentes tipos de microorganismos. O sea, no es que yo, por ejemplo, en el tracto urinario voy a tener un solo tipo de microorganismo. No, hay varias colonias, ¿sí? Lo importante y lo que se tiene que llevar es que tenemos bacterias, tenemos virus en el organismo, bacterias, tenemos hongos, sí, que viven en equilibrio con nuestro organismo, ¿sí? Ante un desequilibrio, sea por un estrés, sea por tomar antibióticos, sea porque
me agarró alguna enfermedad y me bajó las defensas. Ese equilibrio se pierde y puede que ellas aprovechen esta situación, ¿sí? Proliferen más rápido y algo que es saprófito y beneficioso se transforma en patógeno. ¿Bien? Si esto se altera de forma transitoria, por ejemplo por el lavado de la piel o por el consumo antibiótico, la flora saprófita pronto se recupera por sí misma. Tiene esa capacidad, o sea, ejemplo, pierde el equilibrio de la flora vaginal, por decir, ya que estábamos hablando de eso. Yo la trato, ¿sí? Con el antimicótico, con lo que tenga que tomar, y se recupera esa flora. ¿Bien? En vez de causar enfermedad, dice, la flora saprófita a menudo protege nuestro organismo contra infecciones causadas por otros microorganismos. Y en otras, bueno, obviamente provocan enfermedades. Las enfermedades infecciosas son, por lo general, microorganismos que invaden el cuerpo y se multiplican en él. Y fíjense en que les hice un cuadrito. Acá no se va a ver bien, chicos, pero ¿se ve entero el cuadro? No, ¿no? Son 4 columnas. No, porque yo lo estoy viendo con el No, no sé en el celular, no sé en la compu. Bueno, cuando lo vean van a ver que dice tipo, que eso sí se ve, bacterias, virus, hongo, parásito, una breve descripción de cada uno, que más abajo igual le hice un poquitito más, no, más arriba estaba más extensa, esto es una breve descripción. Un ejemplo puse, en el caso de la bacteria, por ejemplo, agarré la Escherichia coli, es uno de los 2 ejemplos que puse, que produce infecciones de las vías urinarias. La Escherichia coli está en la materia fecal, ¿sí? Cuando dicen que, por ejemplo, es más propenso las nenas que se limpien mal la cola, pueden generar que esta bacteria pase a las vías urinarias, ¿sí? Vieron que la forma en que una se limpia la cola y demás, por eso es preferible lavarse. Pero bueno, Escherichia coli sería un ejemplo de las bacterias que puse. Después vamos a ver, la clase que viene, una enfermedad de cada una de estas cosas que ahora van a ver. Después los virus también tienen la descripción de lo que es virus, que ya lo vimos arriba. Y como ejemplo les puse la tan conocida que el otro día hablábamos, la varicela zoster, ¿sí? Que ahora, bueno, existe la vacuna contra el herpes, que es para la gente que ya tuvo varicela en algún momento de la vida. Y después puse el rinovirus, que es la enfermedad del resfriado común. Pero sepan que son virus. Bueno, rinovirus es fácil deducirlo. Después también están los hongos, que les puse una breve descripción. Y como ejemplo el Candida albicans, que genera la enfermedad micótica vaginal. Y dentro de los que es parásitos, puse la Giardia lamblia, no sé si la escucharon, que es un protozoo, que genera una enfermedad intestinal grave también. Y después la del paludismo, ¿sí? Esas enfermedades las vamos a ver de a poquito. Ahora, etapas de una enfermedad infecciosa. Tiene 6 periodos. Espérenme un cachito. Me parece que me faltó uno. Bueno, si me faltó lo corrige, se los mando. Tenemos el periodo de incubación. No, tiene 5. Tenía 6, tiene 5. Olvídense, en uno estaba medio relleno. El periodo de incubación, que es la fase, es cuando, por ejemplo, cuando nos agarramos COVID, si alguno tuvo, tenés esos días que no sabés que lo tenés hasta que se manifiesta, ¿sí? Vos lo estás incubando, esos días que estás incubando podés contagiar. Es la fase preclínica. Después tenés el periodo prodrómico, que aparecen recién las manifestaciones. Ejemplo, con el COVID empezabas a tener, no sé, dolor de cabeza, fiebre. Podía ser COVID como podía ser una gripe, ¿sí? Son manifestaciones inespecíficas, dice acá. Después el periodo de estado, que ahí sí empiezan los signos característicos de la enfermedad que estás teniendo, ¿sí? Si ya, no sé, en el COVID te dolía atrás de los ojos, tenías fiebre, dolor de cabeza, ya está, listo. Es raro que una gripe te haga doler atrás de los ojos, era una de las... Perdías el gusto del olfato. Eso era propio del COVID, ¿sí? Está en ese periodo, en el periodo de estado, que aparecen esos síntomas que ya al médico o a uno mismo les hace poder determinar, digamos, es X enfermedad. Después el periodo terminal, que porque llega terminal no es que te morís, sino que está en la fase terminal, digamos, ya está en lo que es
mejor parte, digamos, de lo que son la sintomatología, que puede evolucionar hacia agravarse o muerte, dice, o pasar a la recuperación, ¿sí? A la curación. Es ese impasse donde se determina si empeorás o no. Y el periodo de transmisibilidad, que es cuando el infectante, o sea, el paciente el que está enfermo, elimina los agentes y los disemina de su cuerpo, digamos, ¿sí? Varía de acuerdo a la enfermedad que tengamos. Estos 5 periodos los tomo. Etapas de la enfermedad infecciosa. Con Ale lo vieron, después lo voy a comparar para no confundirlos, ¿sí? Toda enfermedad está determinada por lo que se conoce como la triada epidemiológica, triada epidemiológica o triada ecológica. Es triada. La palabra triada no nos va a dejar confundirse porque son 3 involucrados, ¿sí? A diferencia de más abajo, que van a ver, bueno, está mucho más abajo. Ahora lo van a ver, que es la cadena, cómo se va a propagar la enfermedad. La triada ecológica se refiere a las interacciones que existen entre los diferentes elementos de esta triada. ¿Quiénes son los elementos de la triada? El agente, el ambiente y el huésped, ¿sí? El agente es el agente epidemiológico, que son factores externos o internos que provocan la enfermedad. A grandes rasgos, después lo leen tranqui. Agente epidemiológico es uno de los componentes de esta triada. Hay gran variedad de agentes epidemiológicos, incluyen los virus, las bacterias, los parásitos, todo lo que estuvimos viendo, y tienen características comunes que permiten que desarrollen enfermedades en otros organismos. Por ejemplo, la patogenicidad, la infectividad de infectar, ¿no? La virulencia, que es la capacidad que tienen de hacer daño, el poder antigénico, la letalidad y la mutación. El agente epidemiológico entonces hace referencia a lo que son los microorganismos. ¿Bien? Después tenemos al segundo participante de esta triada, que es el huésped. ¿Quién es el huésped? Susceptible. En el caso de que nosotros nos enfermemos, nosotros, ¿sí? Dice, conocido como huésped susceptible, debido a que se puede contraer una enfermedad ocasionada por el agente infeccioso. Teníamos al agente y necesita un huésped donde hacer daño. Todos los seres que poseen un organismo vivo son considerados huésped. O sea, nosotros como humano, el perro, la planta, todos, ¿sí? Todo ser vivo puede ser huésped de un microorganismo. ¿Bien? Donde lo va a hacer daño. En el momento de la infección, sus mecanismos de resistencia e inmunidad son deficientes y por lo tanto contraen la enfermedad que este bichito vino a dejar. ¿Bien? Y el tercer componente de la triada es el ambiente. El ambiente donde se van a desarrollar para producir su cometido, ¿sí? El tercer elemento de la triada es el ambiente y juega un papel determinante. Las condiciones ambientales condicionan a que la gente pueda o no hacer daño, o pueda o no llegar al huésped. Muchas veces el ambiente, no sé, el agua, ¿sí? Es el ambiente propicio para que, no sé, por ejemplo a mí, por decir, dentro de los parásitos están los piojos. Un ejemplo que se me ocurrió ahora. Yo voy a la pileta sin gorro, gente con piojos y yo sin piojos, ¿sí? Bueno, el ambiente propicio para que el piojo llegue a mi cabeza. Ahí les puse que dentro de los ambientes existen diferentes condiciones que facilitan que se produzcan y desarrollan las enfermedades. Entonces, no olvidarnos, triada epidemiológica o triada ecológica. 3 componentes. ¿Sí? De los 3 componentes me tengo que acordar. Lo vieron con Ale y lo rindieron. El agente, el ambiente y el huésped. El agente sería el microorganismo, el huésped somos todos los seres vivos, nosotros, los perros, los animales, las plantas, y el ambiente, que sería lo que le da la condición a la gente para poder lograr su cometido. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la cadena epidemiológica? También lo han visto con Ale. La cadena epidemiológica es la interacción de los 3 elementos de la triada ecológica, pero para interactuar necesitan, o sea, yo tengo un agente infeccioso y tengo un huésped. Bien, pero ¿cómo llega el huésped? Necesito de más cosas,
triada son esos 3 componentes. La cadena epidemiológica es todo el ciclo. Fíjense en que esta era la que estaba compuesta de 6 pasos, no la otra. Tenemos 6 pasos. Creo que Ale también lo dio de la misma forma. Los 3 elementos tienen que conectarse, ¿sí? Para llegar a la enfermedad, digamos. Ya sabemos que para la enfermedad necesitamos el agente, al huésped y el ambiente. Perfecto, pero ¿cómo la gente llega al huésped? ¿Cómo interfiere el ambiente para que el agente infeccioso genere la infección o la enfermedad en el huésped? Bueno, esos son 6 pasos. Y acá lo vamos a ver abajo. En síntesis, la cadena está compuesta por 6 eslabones. El agente infeccioso, que es parte de la triada, es el mismo que se encuentra en la triada ecológica, ¿sí? El reservorio, que acá faltó, que es donde los agentes... Aguárdenme un segundo. ¿Se me escucha, chicos? Voy a responder un WhatsApp porque... Sí, profe, se la escucha. Denme un minutito, Ya termino igual. Ya. 10 minutos se los termino. Profe, se le ven los mensajes. No importa, no pasa nada, no tengo nada que ocultar, chicas. Como mucho ahí me chocaron el auto, después no les cuento. Bueno, me chocaron el auto, un señor que estaba estacionado. Esperen, buscalo. Estoy en clase. Listo, ahora sí. Volvemos. No me hicieron nada igual, pero... ¿Ahí se ve? Sí. Sí, pero es un trastorno después, tener que andar con Sí. Bueno, volvemos. Que la cadena epidemiológica entonces tiene 6 eslabones. El agente infeccioso, el reservorio, que dice que donde los agentes se asientan, viven y se multiplican, ¿bien? Y una vez replicados, buscan la puerta de salida desde el reservorio, ¿sí? Para llegar al huésped, a donde van a hacer su daño. O sea que tenemos el agente infeccioso como primer eslabón, el reservorio donde se van a multiplicar, la vía de salida, fíjense, es el lugar por donde la gente sale, como la saliva y las secreciones. Vamos a ir dando un ejemplo. Tengo una bacteria en la boca, se multiplica, ¿sí? Y por medio de la saliva yo se lo transmito a otro y lo contagio, ¿sí? La vía de transmisión, que puede ser directa o indirecta. Directa sería si le doy un beso, indirecta sería si estoy infectada en un solo barbijo, caen mis partículas en la mesa, el otro toca la mesa, se lo lleva a la boca, sería una salida indirecta. Bueno, acá dice estornudos, besos, sería la primera parte o contacto físico, en lo que es directa. El segundo necesita un intermediario, como los insectos o el agua, o bien, como les dije, por eso la importancia del barbijo en la época del COVID, que uno va dejando todas sus partículas infectadas, digamos, y el otro puede contagiarse. Tiene una puerta de salida y una puerta de entrada donde a huésped, ese sería su quinto eslabón, ¿sí? Por donde ingresa el agente infeccioso al huésped. Puede ser cutánea, digestiva o respiratoria. la pantalla, profe. Perdón. La puerta ahí, 5, puerta de entrada a la gente. Dijimos que si la puerta de entrada puede ser por medio de la saliva, ¿sí? Entra por la vía digestiva, si entra por saliva. Y por fin llega el huésped para cometer la maldad y enfermarnos, ¿sí? El huésped también, como dijimos, es parte de la tríada ecológica, susceptible de contraer una enfermedad ocasionada por este agente que, después de hacer su caminito de 6 eslabones, llega finalmente al cuerpo. Bueno, acá entró una alumna. Les puse 3 ejemplos, ¿sí? Dengue, diabetes, gripe, donde les pongo... Profe, sí, perdón, pero se me había ido el internet y se me salió y volví a ingresar, disculpe. no pasa nada, quédate tranquila. Ahí les puse 3 ejemplos, ¿sí? De la diabetes, la gripe y el dengue. ¿Quién sería el agente infeccioso? ¿Quién sería el huésped? El ambiente propicio para que pueda este agente llegar a nosotros o al huésped. Y por último les puse los aspectos positivos de los microorganismos, que obviamente que son los que nombramos arriba,
dentro de lo que es nuestro equilibrio, digamos, en el cuerpo, ya sabemos que son necesarios. Si bien en equilibrio los necesitamos, son parte de nuestra flora natural, pero también tienen otros aspectos positivos, como la producción de antibióticos, que hay antibióticos que obviamente se sacan de las mismas bacterias, de los cultivos de ella, que vi que estuvieron viendo cultivos, lo vi que lo vieron con Ale, no les voy a tomar ese cultivo porque eso es propio de micro, que convierten el nitrógeno de los suelos, la fabricación de los productos cosméticos, la fabricación de todo lo que son la mayoría de los lácteos, o sea, tienen sus aspectos positivos por fuera de nuestro organismo, ¿sí? No es que es todo malo. Y en nuestro organismo no se olviden que en equilibrio son buenitos, son saprófitos, en desequilibrio son patógenos. ¿Bien? ¿Terminamos la clase? ¿Los abandono? Gracias, profe. Y ahora en un ratito les paso el apunte, ¿sí? Bueno, semana que viene recuperatorio, los que recuperan mándenme en privado después de la 1 que les mando sus exámenes, solo los puntos que hicieron mal con la aclaración, y nos vemos el 24 que vamos a ver enfermedades de estas que nombramos ahora, ¿sí? Bueno, Sí, profe, gracias. gracias, profe. Corran que no llegan. Profe, Sí, ¿a qué horario es el recuperatorio? te lo